no ha podido resistir los envites de los siglos, que ya eran muchos. Su último invierno, el de 2020, fue más cruel que de costumbre, y los maderos que sostenían su endeble estructura crepitaron por última vez en los últimos días de un año que, por circunstancias, nos hizo también recordar las funciones que un día tuvo la malatería de Bayobal. Hoy, apenas un amasijo de ruinas sobre las frías tierras piloñesas. Hay pocas referencias literarias o cinematográficas que muestran lo que fue la lepra. La razón es sencilla, no llamaba mucho la atención. Nunca fue una dolencia nueva que se presentase de forma aguda y epidémica en la población, como sí lo había hecho, por ejemplo, la peste negra. No, la lepra existía desde que había uso de razón. Hay evidencias de la enfermedad en el antiguo Egipto e incluso en la prehistoria, o al menos de alguna dolencia similar a lo que hoy entendemos que es la lepra, y con el denominador común de que la piel sencillamente se caía a tiras. Con un elevado nivel de contagio, o al menos así se creía por entonces, fue la lepra una enfermedad estigmatizante que marginaba, motivo legal para el divorcio y causa del confinamiento obligatorio de los enfermos, que a veces llegaban a esconderse en cuevas para alejarse del mundo y ocultar su dolor y su deshonra. Pero eso pronto cambió. Y es aquí donde entra el papel de Bayobal y de otros muchos lazaretos en juego. Lazaretos o leproserías o malaterías, repartidas a lo largo de Asturias y vinculadas a cierto punto con la vía de comunicación que suponía por entonces el Camino de Santiago. La Iglesia comenzó a hacerse cargo de los malatos, leprosos o gafos, allá por el siglo V, y lo hizo hasta el siglo XII, en que pasaron a ocuparse de estos enfermos diversas órdenes militares. Era esta, sin embargo, una enfermedad por entonces incurable, cuyo único abordaje era el encerrar al malato durante meses o incluso años lejos de la comunidad sana, es decir, una especie de confinamiento. En esta ocasión fue en Bayobal, pueblo piloñés a unos kilómetros de Villamayor, donde los vecinos decidieron advocarse a San Lázaro, patrón originario de los leprosos, y donde existía, hasta hace no muchos días, una casa donde desde tiempos inmemoriales residió toda una comunidad de leprosos. Aunque, si se investiga bien y se tiene un poco de suerte, nada hay inmemorial en la historia. Y así, también a la malatería de Bayobal podemos adscribirle una fecha: 1266. Porque en esa fecha, concretamente el 27 de julio de 1266, ya existía en el pueblo de Bayobal una malatería o leprosería. Nos lo cuenta el arcediano Fernando Alonso en su testamento, junto a otros centros para estos enfermos que también menciona. Leprosis de Bayobal, dice, et modium de Escanda. Leprosis de Paranza et modium de Anillo, et leprosis de Paniceras, et leprosis de Cerviellas, et leprosis de Cabruñana. A partir de entonces, la leprosería de Bayobal aparecerá en otros documentos de últimas voluntades cuando otros prelados, a lo largo del siglo XIII y del XIV, decidan donar varios cientos de maravedís como donativo a los malatos piloñeses. Y entonces, la sombra. La leprosería de Bayobal desaparece de los escritos y no sabemos de sus andanzas hasta bien entrado ya el siglo XVII. En esa época nacen los registros parroquiales. Y la malatería desarrolla sus propios documentos también. En los primeros podemos ver a los malatos morir, sobre todo, pero a veces también casarse. Entre ellos, claro está, no fuera a ser. Y hasta tener hijos en alguna ocasión. Sabemos, por medio del segundo tipo de documentos, que los enfermos pagan ciertas cantidades para entrar a la comunidad de leprosos. Entrarse por malatos, que decían, y por lo que pagaban un copín de pan u otros bienes para pasar a residir allí. De las listas de malatos que hoy se conservan, podemos aprender que algunos estaban allí apenas meses, pero otros años, 8, 9, quizá 10 años, y hasta llegaban a morir entre los muros de la casa leprosería, hoy en ruinas, o de las casetas de la huerta del malato,
el pequeño terreno situado al lado de sus muros. Aunque bien es cierto que la gran mayoría de leprosos sí que se curaban. Y aunque eso lo supimos mucho después, su enfermedad en realidad no era tan contagiosa como se pintaba, como se llevaba pintando años, siglos, milenios. Hoy sabemos que han de darse una enorme serie de circunstancias para que la bacteria que genera la lepra pase de una persona a otra. Figúrense, la enfermedad que ha dado los confinamientos más largos de la historia, con permiso, eso sí, de María la tifoidea. Esa enfermedad no era en realidad tan pegadiza, aunque sí muchas enfermedades que se confundían con ella, como la sífilis. No fueron muchos los leprosos que residían en Bayobal. Unos 60 aproximadamente, según calcula Tolíbar Fáez, principal estudioso de este tema, en el periodo comprendido entre 1661 a 1775. Ni era fácil tampoco entrar, no se crean, en la malatería. Además del pago del copín de pan, el azumbre de vino o algunos ducados que no todo el mundo podía permitirse, hacía falta un certificado médico para ingresar en una malatería y otro para salir. Para sostener el cuidado de los enfermos, obtenía la malatería de Bayobal rentas de las tierras que poseía por toda la contorna, y también cierto impuesto por cada fallecido en las tierras de Amieva, subvenciones del Hospital de Oviedo o la propia caridad de los vecinos. Pero era en esta época la casa que hoy se conoce como Malatería de Bayobal, derribada hace ahora apenas unas semanas, la misma que estaba en pie en aquellos tiempos ya lejanos. Pues parece que no. Refiere Tolíbar un documento de 1726, en el que se explica que la casa en que antiguamente se recogían los malatos eran las paredes de piedra y de barro, y por haberse con las avenidas de aguas maltratado las paredes y entrado gran cantidad de agua dentro de ella, y diferentes sabandijas, procuró dicho don Juan de la Villa, su administrador, el componerla por adentro con tablas, haciendo establo para los pobres, hasta que con el tiempo se cayó toda en tierra, y le fue preciso al dicho don Juan hacerla de nuevo con paredes de piedra y de cal, haciendo una gran portalada y cuarto para los pobres, que con los materiales, tabla y trabajo de los oficiales importara más de 700 reales. Es así en el siglo XVIII cuando se construyó la malatería, que hoy desgraciadamente ya no existe. El caso es que, por aquel entonces, como existían sospechas de cierta corrupción, vamos a decirlo así a lo fino, por parte del administrador, don Juan, fue a comprobarse cómo era aquella estancia que hoy acabamos de perder. Esto ocurre en 1739 y lo que genera es una serie de documentos de lo más interesante para imaginarnos cómo era aquel benéfico establecimiento. Era de 4 habitaciones en el terreno, su fábrica ordinaria, de canto y barro sus paredes y techo bueno, y en dicho Real Hospital y Malatería solo hay y se hallan presentes 2 malatos. Todas las 4 viviendas son muy pequeñas, aunque con su forma para tener lumbre y alcoba de tabla para dormir. La iglesia del hospital, por ser fábrica antigua y segura, no amenazaba ruina por entonces y se encontraba bien. En aquella inspección se hallaron 2 malatos, los únicos residentes en esa fecha en la leprosería de Bayobal. Sus nombres eran Andrés Fernández y Josef de Cue, el uno de San Román y el otro de Borines. Este último, al ser interrogado, aseguró que no había cierto número de malatos en dicho Real Hospital, porque unos mueren y otros sanan. Unos mueren y otros sanan. ¡Qué gran verdad! Y qué metáfora tan cruda como sencilla y real de lo que es la vida y la muerte. Wolfgang Amadeus Mozart compuso este divertimento in D mayor en el año 1776. Ese último año, aunque a muchos kilómetros de Salzburgo, donde se compuso la canción, la malatería de Bayobal cerró sus puertas. El mejor conocimiento de la enfermedad y la mejora de los hospitales en Asturias hizo que en esta época todas las malaterías fueran abandonándose gradualmente, centralizando los servicios médicos en otros lugares. La de Bayobal fue una de las leproserías más prósperas de Asturias. Recogen los documentos, que son muchos en el caso de la que hoy nos ocupa,
que sus malatos no se veían obligados, como en otros lugares sí, a implorar limosna en los alrededores, haciendo sonar sempiternamente una campanita para prevenir de su infeccioso paso por los caminos y las calillas. La comparativa de este cierre con la fecha del divertimento de Mozart puede servirnos para calcular los siglos que median desde el fin de su historia como centro de confinamiento a la actualidad, fecha de su defunción. En años 245, que han borrado de un plumazo el abandono y el devenir de los tiempos. Son cada vez menos las malaterías que siguen hoy en pie. Con todo, figúrense, con todo lo que pueden contar de nuestra historia.